Hola, buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la osteoartritis en equinos, un artículo desarrollado en la Universidad de Lisboa de Brasil de la Facultad de Medicina Veterinaria. Esta exposición fue desarrollada por Julián Mateo García, Eliana Vaquero, Juan David León y quien les habla, Alejandra Velázquez. Somos estudiantes de la Universidad de Los Llanos de segundo semestre de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Osteoartritis en equinos. Es una enfermedad de las articulaciones que afecta al cartílago. En los equinos es la principal causa de cojera en el caballo de deporte y de ocio. El gráfico 1 muestra la causística general que se refiere a los diversos casos específicos que podrían causar el sobreestímulo de los caballos. En este caso se ve afectado mayormente el aparato musculoesquelético. Es una estructura compuesta por una cápsula articular, cartílago articular y hueso subcondral con circulación sanguínea e inervación que contribuyen a la movilidad. Están diseñadas para producir movimientos de rotación y angulares en un plano que permite a los miembros y cuerpo moverse. La membrana sinovial es una capa que recubre la parte interna de la cápsula articular. Está en todas las superficies excepto en el cartílago articular y áreas específicas del hueso. Esta no se presenta de manera uniforme en toda la articulación, ya que no es un tejido muy denso de conexión que se encuentra en su lugar. Estructura y fisiología de la articulación. Están los tejidos blandos prearticulares, los cuales se encuentran clasificados en músculos, tendones, ligamentos, cápsula articular. Los músculos son fundamentales para la estabilidad articular, protegiendo la articulación de movimientos perjudiciales. Son los más abundantes en zonas de amplio movimiento y menos abundantes en zonas de un solo eje móvil. Los tendones sirven de puente entre músculo y el hueso. Los ligamentos proporcionan estabilidad entre el hueso y la articulación. Y la cápsula articular proporciona estabilidad y esta varía según la postura articular. El hueso subcondral abarca el tejido subarticular mineralizado y se extiende desde la unión de cartílago calcificado y no calcificado hasta el inicio de la médula ósea. El cartílago articular permite realizar trabajo mecánico y permite movilizar la articulación y hacer soporte de peso con la fricción. Es avascular en los adultos y no tiene vasos linfáticos y tampoco nervios. Este está dividido en 4 zonas histológicamente, que son zona superficial, contiene células alargadas, zona intermedia, contiene células redondas, zona profunda, contiene células en columnas y la zona calcificada que tiene condrocitos degenerados. El colágeno puede ser fibrilar y no fibrilar. Están presentes en el cartílago articular y proporcionan soporte estructural al cartílago. Las fibrillas superficiales actúan como capa protectora y las fibrillas más profundas anclan el cartílago a la placa ósea y existen varios tipos de colágeno. El más abundante en el cartílago es de tipo 2. Los proteoglicanos son el constituyente sólido de la matriz del cartílago articular y le confieren rigidez al cartílago articular y estos ocupan los espacios existentes entre las fibras de colágeno. Los condrocitos sintetizan todos los componentes de la matriz cartilaginosa y se ajustan en cada fase de crecimiento. Los nutrientes. Estos migran de los vasos sinoviales hacia el líquido sinovial
penetrando en el tejido conectivo de la matriz del cartílago, y los productos del metabolismo se eliminan en dirección opuesta. La inervación. La superficie articular depende del soporte de las terminaciones nerviosas de la cápsula articular de los ligamentos para la percepción del dolor y de la propiocepción. La lubricación articular está presente en el ácido hialúrico, ya que este actúa como un lubricante de extremidades. Los tejidos blandos articulares requieren lubricación, ya que estos contribuyen a la resistencia de la fricción. La membrana sinovial es lubricada por una fina película de líquido sinovial rico en ácido hialurónico. Y por último, la presión intraarticular es la que, durante el movimiento articular, el líquido sinovial fluye del comportamiento con mayor presión para el de menor presión, produciendo un flujo de líquido sinovial sobre el cartílago articular. Este proceso promueve el suministro de nutrientes al cartílago avascular y lubrica el cartílago y también. Fisiopatología. La osteoartritis es una enfermedad de las articulaciones sinoviales que incluye la destrucción del cartílago articular. Esta condición se caracteriza por la esclerosis del hueso subcondral y la formación de osteofitos marginales. Las vías de degeneración del cartílago muestran fibrilaciones y fisuras. En las formas más graves, el hueso subcondral se pone al descubierto en una gran parte. Es común encontrar lesiones de cartílago, incluso exuberante, sin encontrar lesiones óseas visibles. Además, los osteofitos se pueden observar en la articulación sin la aparición de lesiones del nivel del cartílago. Clasificación de la osteoartritis. Hay múltiples niveles de clasificación de la osteoartritis, basada principalmente en la etiología, patogénesis y la ubicación. La clasificación comúnmente aceptada de la osteoartritis se caracteriza por primaria y secundaria. La primaria se define como una osteoartritis de origen desconocido, a diferencia de la secundaria, que se define en factores predisponentes, por ejemplo la osteocondrosis o la formación de defectos en la infección conjunta articular. En 1996 se propuso un modelo donde se dividieron en tres tipos distintos de osteoartritis. El tipo 1 se asocia con sinovitis y capsulitis, con ese tipo de enfermedad que se encuentra a nivel de la articulación del carpo. La articulación metacarpolángica, la metarcircunfalángica conjuntiva y articulaciones interfalángicas. En este tipo también abarca la osteoartritis causada por el estrés mecánico repetitivo. Encontramos también la tipo 2, que se caracteriza por estar asociada con fracturas intraarticulares, traumas, trastornos óseos subcondrales, lesiones quísticas del hueso subcondral, artritis séptica y la fragmentación del cartílago articular de la rótula. La tipo 3 se caracteriza por una erosión, desgaste progresivo, accidental o no accidental del cartílago. Factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo encontramos la edad. La gravedad de las lesiones aumenta con la edad. El envejecimiento causa cambios en la región articular y tejidos periarticulares, que conduce a alteraciones estructurales en la modificación conjuntiva y posterior de las propiedades biomecánicas de las articulaciones. El peso.
El peso en los seres humanos es identificado como un riesgo para la osteoartritis. En la especie equina, el peso es una hipótesis del riesgo de la osteoartritis. El sexo. Varios estudios en Francia, en Europa, muestran una propensión a hembras de osteoartritis, lesiones presentes en la interfalángica distal conjuntiva y el nivel del sesamoideo distal. Sin embargo, estos estudios no son definitivamente concluyentes. La raza. La raza es un factor determinante en la prevalencia y la localización de las lesiones osteoarticulares en general. Un estudio comparativo de las carreras de caballos, trotones franceses, silla de montar y anglo-árabe demostró que había una mayor prevalencia de osteoartritis en los franceses. El estrés mecánico repetitivo. El estrés mecánico repetitivo es responsable de una alta incidencia en la osteoartritis, como en la recepción de un obstáculo en el trabajo o la transición entre el piso duro y blando, y aún más en situaciones de trabajo, o también tales como paradas repentinas, trotes repentinos, etc. La alimentación. Se ha estudiado que la influencia de los alimentos sobre las lesiones ortopédicas son especialmente durante el crecimiento. Se muestran muchos puntos, sin embargo, la tasa de proteína y el equilibrio mineral pueden estar asociados con trastornos ortopédicos, pero no están directamente vinculados a la osteoartritis. Mecanismos fisiopatológicos. Existen 3 mecanismos patogénicos. El primero implica un cartílago fundamentalmente defectuoso con propiedades biomecánicas anormales. Por esto, los rendimientos de la matriz son muy defectuosos bajo cargas normales. El segundo implica cambios físicos en el hueso subcondral. El cartílago articular, al ser muy delgado, carece de una absorción de choque eficaz. La carga de impacto debe ser atenuada por los tejidos blandos periarticulares, los músculos y el hueso subcondral. Aunque el hueso esponjoso subcondral es más rígido que el cartílago, la cápsula articular se considera como un importante atenuador de impactos. Por lo tanto, en este caso, la patogénesis de la osteoartritis, la tensión mecánica normal que resulta en microfracturas del hueso subcondral y hueso esponjoso epifisario. Cuando estas fracturas ocurren demasiado a menudo, hay un aumento de la densidad de la placa subcondral y el trabecular adyacente, con capacidad reducida para absorber cargas fisiológicas repetitivas. Bueno, esto causa que el cartílago articular sea más incapaz de deformarse durante la carga, sufriendo tensiones extensivas. En consecuencia, causan daños mecánicos. La tercera patología, y es la más conocida, se basa en el concepto de las fuerzas mecánicas que pueden causar daños en el cartílago sano. Las lesiones de la matriz provocan una alteración en el metabolismo de los condrocitos, que veremos más adelante, que conduce a la liberación de enzimas proteolíticas que provocan fibrilación del proteoglicano del cartílago y el colapso de la red. Ya sabemos que el cartílago es una fuerza sorprendentemente resistente, pero es muy susceptible a traumas por el impacto repetitivo. Entre las muchas causas potenciales, microtraumatismos repetitivos es probablemente el factor más común en los equinos con osteoartritis. Bueno, la membrana sinovial. ¿Qué papel tiene la membrana sinovial en la fisiopatología de la osteoartritis?
Bueno, se reconoce cada vez más que la membrana sinovial contribuye significativamente al proceso fisiológico, que se traduce en una reducción de la matriz del cartílago. Varias investigaciones han demostrado que xenobocitos son una fuente rica de mediadores inflamatorios y enzimas implicadas en la degradación de la degeneración del cartílago. Estas las veremos más adelante, que son las prostaglandinas, las citoquinas y las metaloproteinasas de matriz. El papel de los condrocitos en la fisiopatología de la osteoartritis. La alteración del metabolismo de los condrocitos es de suma importancia en el proceso fisiopatológico que conduce a la pérdida del cartílago articular. En las articulaciones normales, los condrocitos son responsables de la degradación de la matriz y la reparación. Este equilibrio se mantiene debido a las interacciones complejas de los condrocitos, de las citoquinas y de los estímulos mecánicos. La osteoartritis se produce en un estado de interrupción de la homeostasis, pasando a los procesos catabólicos, que son los que dominan. Aunque la síntesis de proteoglicanos es más alta de lo normal durante el inicio de la enfermedad, la tasa de digestión de la matriz es suficiente para dar lugar a la pérdida de su red. Debido a la disminución de la matriz, también hay una pérdida progresiva de peso en el cartílago, y las propiedades de viscosidad y elasticidad del tejido restantes son insuficientes para soportar cargas normales. Como resultado final, esto es una pérdida general y una remodelación del cartílago, del hueso, secundaria del hueso y tejidos blandos articulares. Las enzimas responsables de la degradación de la matriz. Las MMP son un grupo de enzimas que están implicadas en la degradación patológica del cartílago auricular, y su presencia en el adulto normal sugiere un papel muy importante en el mantenimiento de la homeostasis. Las MMP se pueden dividir en entromelicinas, que son las encargadas de degradar una amplia gama de sustratos; las colagenasas, que dividen el colágeno intersticial, los triple hélices; las gelatinasas, que digieren el colágeno de tipo 2, 9, 10 y 11. Mediadores inflamatorios. Las citoquinas. Estudios de citoquinas en tejidos de las articulaciones están sugiriendo que la interleuquina del factor necrosis, modelado de la síntesis de MMP por los condrocitos y células sinoviales, son mediadores importantes en la enfermedad de las articulaciones. Los resultados de la investigación sugieren que la citoquina proinflamatoria es la proinflamatoria más importante en la osteoartritis. Es responsable de la destrucción de la matriz extracelular y la formación de tejido de cicatriz. Disminuye la síntesis de proteoglicanos y colágeno de tipo 2 y promueve la síntesis y secreción de enzimas proteolíticas que causan la degradación de estas macromoléculas de la matriz. Por otra parte, estimula la producción de prostaglandina y el óxido nítrico. Tenemos los derivados de los radicales libres de oxígeno. Incluido en el oxígeno, derivados radicales libres, aniones superóxido, hidroxilo, peróxido radical e hidrógeno, que puede ser liberado desde el tejido lesionado. Se ha demostrado en un estudio que el ácido hialurónico se divide por los radicales libres. Los proteoglicanos también pueden ser divididos por los radicales libres. Se reconoce que el óxido nítrico
es un mediador importante fisiológico. Ansiosamente coincide con el anión superóxido, lo que lleva a la formación de otros radicales de acción más destructivos, tales como los aniones peroxinitro y el radical hidroxilo. Las prostaglandinas se encuentran en altas concentraciones en las articulaciones inflamadas. Se dice que la PGE2 participa en las lesiones de osteoartritis, causando la inflamación sinovial, contribuyendo a la disminución de la matriz del cartílago y la erosión del cartílago y hueso. Estas dan forma aún más la liberación de las metaloproteinasas, tales como colagenasas y estromelicinas, que causan, como ya dije, una mayor degradación y erosión del cartílago y hueso. Los rayos X son el primer examen complementario utilizado para identificar y diagnosticar lesiones radiológicamente visibles. Imagen de la radiografía de la vista ventral medial del extremo distal. El remodelado óseo dorsal, borde de la falange media P2 de la falange distal P3. La ecografía o ultrasonido es un procedimiento de imagen no invasiva eficaz en la explotación de tejidos intra y periarticulares. Se proporciona información valiosa sobre los cambios de membrana sinovial patológica, la cápsula articular, los ligamentos y el hueso subcondral. La artroscopía es una herramienta de diagnóstico que puede detectar una objetiva lesión a etapa temprana, tanto en el cartílago articular como a nivel de la membrana sinovial. La resonancia magnética se basa en el análisis de las propiedades magnéticas de los tejidos. Son imágenes de alta resolución y tridimensionales, la mejor manera de evaluar la geometría de las articulaciones, además del efecto del ejercicio sobre el hueso. Imagen artroscópica de la articulación del cóndilo medial con sinovitis crónica. La imagen se obtiene a través de un haz de RX, permite la visualización del área de interés en 3 dimensiones y determinar los patrones de densidad. Tomografía computarizada de los cóndilos del hueso metacarpiano. Se indica en el diagnóstico de múltiples sitios de dolor e identificación de lesiones osteoarticulares en la espalda y la pelvis. Gammagrafía nuclear de la articulación metacarpofalángica. Análisis del líquido sinovial. El color, la transparencia, el volumen y la viscosidad son parámetros que deben ser evaluados antes y después de la artrocentesis. La viscosidad está directamente relacionada con la cantidad y la calidad del ácido hialurónico secretado por la membrana sinovial. Diagnóstico de laboratorio de osteoartritis equina a través de biomarcadores. En la actualidad, la enfermedad de las articulaciones, estas moléculas pueden ser liberados en el líquido sinovial a partir del cartílago articular, menisco, ligamento y la membrana sinovial. Casos clínicos. El manejo de los casos clínicos se inicia normalmente con un examen físico, viendo el animal desde lejos y desde cerca, observando las posturas y las asimetrías que pueda presentar. También se palpa las estructuras de los miembros en dirección distal proximal, así como el nivel de las estructuras de la cabeza, cuello, espalda y cadera. Luego de esto se hace un examen dinámico donde se observa el caballo equino caminando o trotando, ya sea en línea recta o en un círculo. Luego de esto se hacen ensayos de flexión, también se utilizan anestésicos locales y por último exámenes complementarios de diagnóstico.
Como ejemplo de caso, tenemos un caballo de 12 años que practica en la corrida de toros. Según el propietario, informó que el caballo tenía dificultad en la flexión, con una disminución del rendimiento durante los trabajos de preparación para la práctica de la corrida de toros. Inicialmente se hace una observación o examen visual, que nos reveló la ausencia de simetría, una buena forma del cuerpo y la postura sin cambios. La palpación de las estructuras de las extremidades distales era normal, excepto la palpación de la articulación del miembro anterior, que había estiramiento y disminución de la consistencia y el aumento de la temperatura. Durante el examen dinámico, inicialmente el caballo comenzó a ser visto en el paso de avance en línea recta, seguido por el progreso también de trote en línea recta y luego en un círculo al trote hacia la derecha y hacia la izquierda. Según la tabla 1, esta clasificación se designa como cojera grado 3. Posteriormente, se realizó una manipulación de casco con una pinza, que al realizar la presión a nivel del casco no reveló ninguna reacción de sensibilidad. Al realizar después la prueba de flexión para el miembro anterior izquierdo, evidenció un resultado negativo. Y para el miembro anterior derecho, reveló un resultado severamente positivo. También se realizó una anestesia de la medial y los nervios digitales palmares laterales, palmar nervio metacarpiano lateral y medial, desensibilizando la articulación falángica, metacarpiana y todas las estructuras localizadas distalmente. Hubo una mejora en la claudicación, pero que en la opinión del veterinario no fue concluyente, después de haber llevado a cabo la infiltración intraarticular con aproximadamente 4 ml de lidocaína con resultado positivo. En el examen radiológico, en la proyección lateral medial de la extremidad anterior derecha, se observó la presencia de una osteoproliferación de vuelta en el aspecto proximal medial de la falange proximal y una disminución en el espacio articular. También se observó derrame articular, capsulitis, que es una inflamación benigna, y sinovitis, que es la inflamación de las membranas sinoviales, y la presencia de la parte posterior osteocefito proximal. De acuerdo a este diagnóstico, el tratamiento se llevó a cabo a través de una fuga con la triamcinolona, articulación metacarpofalángica. Se hizo una concentración de 6 miligramos por mililitro y se administró 2 ml. Se recomendó que el caballo estuviera confinado durante 3 días, manteniendo el vendaje y seguido de 4 días más para dar un paso, aumentando progresivamente el trabajo. También se aconsejó una terapia antiinflamatoria prescrita no gránula fenilbutazona con dosis oral de 2,2 miligramos por kilogramos cada 12 horas durante 3 días. De acuerdo a la evolución, después de 2 semanas, el caballo se volvió a examinar y se había recuperado por completo, y esta mejora confirmada por el propietario. Sobre la base de la sintomatología y el examen clínico, se asumió que estructuras involucradas en la cojera de los dos casos clínicos serían la fuente osteoarticular. Optamos por el examen radiológico, siendo este el primer examen con enfoque a las condiciones conjuntas. En el caso 1, además del RX, sin recurrir al diagnóstico de ultrasonido, como tratamiento es una baja movilidad de pivote, lo que limita la obtención de una imagen obligada a realizar un diagnóstico concluyente. En cuanto al caso clínico 2, el RX permitió llegar a un diagnóstico concluyente. Además, también se podría hacer un examen de ultrasonido para ver las márgenes articulares, el cartílago articular, las lesiones óseas subcondrales, es decir, la esclerosis ósea subcondral y la remodelación ósea periarticular y los espolones óseos.
En ambos casos, en situaciones cuyos signos de cojera eran poco obvios o incluso ausentes, con una disminución del rendimiento y sin signos radiológicos relacionados con la osteoartritis equina, se puede optar por utilizar diferentes diagnósticos tales como: entre ellos encontramos la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la gammagrafía nuclear y la artroscopía. La resonancia magnética permite diagnosticar cambios patológicos en la cápsula de la articulación, tendones y ligamentos, responsables de crear la inestabilidad articular. La tomografía computarizada permite el diagnóstico de fracturas intraarticulares y es complejo en el diagnóstico de quistes óseos subcondrales, huesoesclerosis, hueso subcondral y la alteración de los términos. La gammagrafía nuclear se utiliza en caballos con cojera de múltiples causas y permite la evaluación de los caballos que tienen dolor y cuyas articulaciones, ejemplo el tarso, aparecen en examen radiológico normal y también deposición de isótopos de radio en lugares donde se produce el metabolismo óseo elevado. La artroscopía permite la visualización directa de la capsulitis sinovitis, el desgaste del cartílago articular, la fibrilación del cartílago articular, de lesiones a nivel de los ligamentos que estabilizan la articulación. Y por último, en algunas situaciones, ver el hueso subcondral. Todas estas evaluaciones implican recurrir a la anestesia general, son demasiado costosas y no siempre están disponibles. El procedimiento realizado en el caso clínico 1, dirigido a prevenir la remodelación del hueso y detener el proceso inflamatorio en el tarso. Para esto se utilizó ácido tiludrónico 4, ya que su uso se describe en estos trastornos del tarso. La respuesta al tratamiento fue positiva y el caballo muestra que casi no hay dolor en su reevaluación. La presencia de osteofitos justifica la vigilancia de acondicionamiento de la utilización posterior del caballo. Alternativamente, también podría ser administrado ácido tiludrónico 4 junto con glicosaminoglicanos polisulfatados o promover la artrodesis de la articulación metatarsal por métodos quirúrgicos o químicos que podría volver a evaluar sobre la base del desarrollo clínico del caso. En el caso clínico 2, el tratamiento se realiza con la administración de triamcinolona debido a que la articulación es altamente móvil, al fin de reducir la inflamación articular, el dolor y mejorar la movilidad de las articulaciones. La respuesta al tratamiento fue positiva, pues se revela por el aumento del rendimiento del caballo durante el trabajo. Este tratamiento tiene la opción de ser capaz de estar asociado con hialuronato de sodio para minimizar los efectos adversos de los corticosteroides en las estructuras articulares, polisulfatados adicionales a un montaje de glicosaminoglicanos que tienen propiedades condroprotectoras. Ambos casos podrían estar sujetos a la terapia génica. Sin embargo, a pesar del potencial terapéutico demostrado en varios estudios, la terapia génica también tiene que trabajar para mejorar su eficacia. Gracias a este artículo podemos concluir que la osteoartritis en equinos es una de las afecciones más frecuentes en ellos y que es necesario hacer un diagnóstico precoz y exacto posible con el fin de evitar su progresión. La osteoartritis es una afección multifactorial compleja. Es muy importante conocer los signos clínicos que lo asocian, como aumento del volumen articular debido a la sinovitis, el aumento de temperatura local y la disminución de la consistencia articular. Actualmente se dispone de una amplia gama de medios de diagnósticos complementarios, así como una variada gama de fármacos que presentan una gran eficacia en el tratamiento de la osteoartritis.